En el video anterior habíamos visto la programación de las salidas digitales de un PIC. En este video vamos a tratar de controlar también las entradas digitales. Abrimos Proteus, en este caso la versión 8. Yo voy a cargar un archivo que ya tengo. Tenemos este circuito, tenemos el PIC 16F84, tenemos el oscilador, tenemos el circuito de reset y tenemos un LED. Este circuito ya lo habíamos visto anteriormente, simplemente lo que voy a hacer ahora es añadirle un botón que va a ser nuestra entrada digital. La resistencia. Vamos a hacer las conexiones. Hacia tierra y a 5 voltios. Ubicamos 5 voltios. Ya está. Entonces, cuando yo presiono el pulsador, le estoy enviando por el pin RA0 una señal de 5 voltios. Cuando el pulsador esté en estado alto, entonces la señal que llega aquí es tierra. Cambiamos el valor de una resistencia de 1K. Correcto. Ahora, la programación empezamos. Igualmente define OSC para 4 MHz. Muy bien, definimos los registros del puerto A y del puerto B. El puerto A como entrada y el puerto B como salida. Declaramos el registro del puerto A como entradas. Los 5 bits menos significativos se definen como entrada. Y el puerto B lo definimos todo como salidas. Bien, inicializamos los puertos. Y iniciamos la rutina principal. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es preguntarnos en qué momento se activa este botón, en qué momento se activa el puerto RA0, y dependiendo de eso vamos a realizar una acción. En este caso, cada vez que yo presione el pulsador del pin RA0 se va a encender el LED que está conectado en el puerto B0. ¿Cómo hago eso? Yo lo hago eso con la función if-else, que es un condicional. Entonces, esta es la estructura del if-else. If es la condición si. Según la primera condición, entonces yo voy a ejecutar lo que dice la etiqueta. El else sería en caso contrario. Vamos a ver. Si el puerto
A punto 0 es igual a 1, entonces yo voy a encender el puerto B punto 0 que sea igual a 1. Ahora, si no se presiona, lo que va a hacer es que el puerto B punto 0 sea igual a 0. Finalizamos el condicional y volvemos al bucle de inicio. Lo guardamos y compilamos. Correcto. Ahora cargamos el archivo pvp en nuestro microcontrolador y ejecutamos. Cada vez que yo presione el pulsador, el LED se va a encender, y cuando lo suelto va a estar apagado. Correcto. Definimos el oscilador a 4 MHz, declaramos los registros de entrada y salida de los puertos, inicializamos los puertos, el puerto B también en 0, y este es el bucle principal. Si se presiona el pulsador, se enciende el LED. En caso contrario, se mantiene apagado. Podemos manejar esto. Esto es la condición y esto vendría a ser la acción. Si yo quiero que parpadee por varios minutos, puedo hacer lo siguiente. Puedo usar un for que ya hemos visto, y igual a 0 hasta 10. Tendría que declarar el i como un tipo while. Tendría que poner una pausa de 100 milisegundos, apago el puerto y coloco otra pausa y doy un next y, ¿no es cierto? Si se presiona el pulsador, ahora parpadea el LED. Lo enciendo, lo apago, así por 10 veces. Veamos. Ejecutamos. Correcto. Cada vez que se presiona el pulsador, el LED empieza a parpadear 10 veces. ¿No es cierto? Entonces, hasta aquí que vamos viendo, el comando define, que no solamente sirve para definir el oscilador, sino también se va a usar en el caso de las pantallas LCD, que se verá más adelante. Tenemos el uso de los registros de los puertos, el tris A y el tris B, que es para declarar las entradas y las salidas. Tenemos la parte de la declaración de las variables. Tenemos la inicialización de los puertos,
el bucle principal, tenemos el condicional, el if else. Si el puerto A0 es igual a 1, que quiere decir que si presionamos el pulsador, entonces se cumple lo que sigue, lo siguiente, que viene a estar dado por este bucle for de 0 a 10, que en realidad se repetiría 11 veces. Enciende el LED, tiene una pausa, lo apaga, tiene otra pausa y continúa con el siguiente for, el siguiente bucle. Si no se cumple esto, el LED se mantiene apagado. Terminamos la condicional y regresamos al inicio. De la misma manera, usando el condicional, yo puedo reemplazar todas estas líneas por acciones diferentes que yo necesite. Prender un LED, prender 10, prender, activar un motor de corriente continua, activar un servomotor, encender un foco de 220, adicionando en esta parte una etapa de potencia, un relé y conexión a 220 voltios. Puedo usar 5 puertos como entradas, puedo usar un botón que sea stop, un botón que sea marcha y un botón que sea paro de emergencia en todo caso. En fin, se pueden hacer varias modificaciones. Vamos a hacer ahora lo que les estoy diciendo, un run marcha con un motor de corriente DC. Modificamos el circuito, añadimos otro botón, otro pulsador, que lo conectamos también a 5 voltios, una resistencia, este sería mi marcha y acá sería paro, y esta parte también vamos a modificar. Aumentamos un transistor, en los M2222, una fuente de 12 voltios, buscamos un motor DC, en este caso, y conectamos a tierra. Entonces yo quiero que con el botón del puerto A0 empiece a girar y con el botón de paro se detenga. Definimos el oscilador a 4 MHz. Declaramos los registros tris A, los 5 bits menos significativos como entradas,
matriz B, todo como salidas. Le damos nombres a los pines del puerto A. Inicializamos los puertos. Inicio. Entonces la condición va a ser si marcha es igual a 1 y paro es igual a 0, entonces vamos a definir el motor también con puerto B.0. Entonces el motor es igual a 1 y en caso contrario, si marcha es igual a 0 y paro es igual a 1, entonces motor es igual a 0. Terminamos los if, que son 2, y regresamos a inicio. Compilamos y ejecutamos. Presionamos marcha y gira, y si presionamos paro se detiene. Presionamos marcha y gira, presionamos paro y se detiene. Entonces eso es otra forma de usar las entradas digitales. En fin, como les dije antes, en el tema de programación lo único que nos limita es la imaginación. Podemos hacer infinidad de cosas, tener infinidad de condiciones y activar lo que nosotros queramos, no limitarnos simplemente a un LED o a un motor DC. Recuerden que esto simplemente es una interfaz que aquí podemos poner una etapa de potencia y activar y manejar cargas mayores, motores en corriente alterna, bombillas de 220, y si no activas directamente una salida, cada una de estas entradas puede activar internamente algoritmos de cálculo, de procesamiento de señales, en fin, que una vez realizados ya te generen un resultado y tú puedas manejar eso, ¿no? Simplemente lo que yo les muestro es lo básico, con lo que ustedes pueden empezar y practicar. Todo esto es cuestión de practicar solamente. Muy bien, eso fue todo y muchas gracias.